Nos encontramos en el espacio 2 del CAC Málaga para visitar la exposición de Pedro Cabrita Reis titulada Cabrita, Cabinet d'Amateur. Pedro Cabrita Reis es un artista nacido en Lisboa en 1956 que estudió pintura en la Facultad de Bellas Artes de la capital portuguesa. Es uno de los artistas portugueses de mayor trascendencia a nivel internacional. Para hacer esta exposición, él dice que aquí lo que ha traído es un trabajo, un proyecto que lleva pensando unos 6 o 7 años. Justo el tiempo en el que el CAC Málaga también decidió contar con él para que trajera parte de su producción. En este proyecto, él lo que ha querido es tener en cuenta una serie de factores que también van a estar muy relacionados con su trayectoria y con su obra en general, y además con todo el concepto que inunda esa obra. Ya en los últimos años se ha ido perfilando qué espacio se le daba a Pedro Cabrita Reis para esta exposición y se decidió que fuese este espacio 2 del Centro de Arte Contemporáneo. Un espacio con una singularidad porque no es un espacio, como el mismo artista dice, ortodoxo. No se trata de un espacio con una arquitectura ni por la altura, ni incluso por la forma, la planta de la sala. No es una planta cuadrada, ni es una planta rectangular, que serían espacios como más habituales, sino que es una planta que es casi un trapecio o casi un triángulo. Una planta que es el corazón, o una sala que es el corazón del antiguo mercado de mayoristas, que es donde estamos y donde hoy se encuentra, desde el año 2003, el Centro de Arte Contemporáneo. Este espacio tan singular a Pedro Cabrita Reis le sugirió una puesta en escena de su obra un tanto también especial, porque presenta una arquitectura, como digo, muy especial, y además presenta una sensación de perspectiva, de movimientos, de ángulos también muy especiales. Pedro Cabrita Reis, por otra parte, también según ha manifestado, estaba ciertamente contento con este espacio, porque exponer en el Centro de Arte Contemporáneo y exponer en este edificio, que era el antiguo mercado de mayoristas, también conectaba muy bien con cierta parte de su obra, pues a él le gustan los espacios, igual que los objetos que va a utilizar en su obra, con memoria, un espacio con un pasado, con una historia detrás. Para este espacio, Pedro Cabrita Reis ha hecho una selección de su obra, de la que a continuación les comentaré un poquito más. El título de la obra, Cabinet d'Amateur, está basado en una novela de Georges Perec, que es un escritor considerado de culto francés, novelista, ensayista, también colaboró en algunos proyectos cinematográficos, en el que en esa novela él se basaba en las obras, las pinturas sobre todo, más populares, más conocidas desde el siglo XVII al siglo XIX, donde se veía un coleccionista rodeado de todas sus obras de arte, haciendo referencia también a esos antiguos gabinetes o cámaras de las maravillas, donde se coleccionaban objetos especiales, objetos relacionados con el arte. Ese tipo de obras, donde posaba, como digo, este coleccionista, nos presentan una acumulación de esa colección de arte a ese coleccionista rodeado en ese espacio donde esa obra parece no ocupar aparentemente un orden, sino que va llenando todo el espacio que rodea a ese personaje que es el coleccionista, el amante del arte. Al igual que Georges Perec hablaba de ese amante del arte, coleccionista del arte, Pedro Cabrita Reis es un gran coleccionista de arte. De hecho, en los años 80 comenzó a comprar, a adquirir obra de artistas portugueses. Esa colección, formada por casi 400 obras, fue vendida a la Fundación EDP, que en el año 2016 abrió el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología en la antigua sede del Museo de la Electricidad Central Tejo de Lisboa. Pero además de coleccionar obras de otros artistas,
Cabrita Reis también es coleccionista de su propia obra. Él dice que de cada etapa le gusta guardar una obra muy significativa y su idea es como dejar una especie de catálogo o de herencia, de legado, que haga un recorrido por los momentos más importantes de su trayectoria. De hecho, todas las obras que vamos a comentar y que vamos a ver un poco aquí son parte de su propia colección. Pero para traer todas estas obras, él ha descartado otras obras porque, como ya he comentado anteriormente, el proyecto que estamos viendo es un proyecto que hace expresamente con esa idea del gabinete del coleccionista, del cabinet d'amateur, de su propia obra, pero pensado para esta arquitectura, para este edificio, para la memoria y para el concepto de este edificio. También conecta con la historia, ya no solamente del edificio, sino de la etapa en la que estamos dentro del Centro de Arte Contemporáneo, con la tradición, con la historia de este centro de arte y el interés mostrado en este centro de arte por determinadas disciplinas artísticas. Pedro Cabrita Reis, como he comentado al principio, es sobre todo pintor. Sin embargo, y ahora iremos comentando poco a poco, su obra es muy conocida a partir del momento en el que empieza a hacer escultura e incluso a ocupar un espacio con piezas que van ganando espacio, que van ganando en volumen. Sin embargo, Pedro Cabrita Reis aquí nos ha querido traer casi 40 años de su trayectoria, desde los años 80 hasta la actualidad, pero en lo que él considera ese lado dedicado o ese aspecto dedicado a la pintura. ¿Por qué? Pues porque en el Centro de Arte Contemporáneo, desde su inauguración, ha habido mucho interés por mostrar la pintura. Se han mostrado muchas más obras de muchos más artistas que abarcan todas las disciplinas, pero sí hay una trayectoria de una relación muy especial con la pintura. De ahí que Pedro Cabrita Reis, para traernos esta gran obra, que él considera obra única, haya decidido elegir de esa trayectoria que él ha ido guardando, de esa colección propia de su obra, obras relacionadas con el interés del edificio, con el interés del Centro de Arte Contemporáneo, con su propio interés y con su propio bagaje y trayectoria como pintor. Para esta exposición, Pedro Cabrita Reis ha hecho una selección de aproximadamente 220 pinturas y 5 esculturas en bronce. Pero esa selección la ha hecho, como he comentado anteriormente, a partir de la propia colección que él guarda de su propia obra. Él comenta que en su estudio, que es enorme, pues ha estado haciendo pruebas, ha estado montando, desmontando, para traer ya perfectamente encajada y diseñada esta exposición. Una exposición que, pese a este recorrido que hace por esos 40 años de trayectoria de este artista portugués, no puede considerarse una antológica ni una retrospectiva, puesto que, en primer lugar, nos encontramos ante la exposición más importante, más amplia de la trayectoria de Cabrita Reis enfocada a la pintura. Por otro lado, no hay un equilibrio, podríamos decir, entre las obras de los años 80, 90, principios de los 2000, 2010, hasta la actualidad, sino que el grueso de la exposición lo componen obras realizadas en los 2 últimos años, entre 2019 y 2020. Además, también falta algo de la primera década en la que él justo termina sus estudios, empieza su trayectoria como artista, que estamos hablando de los años 70, y tampoco hay obras de esa época. Y además, sobre todo, que lo que prima es la idea del autor, del artista, Pedro Cabrita Reis la concibe como una obra única. Es una obra única, una obra, como ven, de gran impacto visual, una obra que está pensada para sorprender, para envolvernos a nosotros como espectador, para que nosotros nos dejemos llevar por las imágenes, por las piezas, por
las obras, que sean esas obras también las que nos hablan. Y para Pedro Cabritas Reis también una exposición con un sentido crítico, con un sentido casi de volver a mirar su trayectoria, y también para reconocer su relación con el mundo. La suerte de esta exposición es que, aunque no es una exposición, como digo, no es una antológica, sí podemos ver a través de esta gran obra única el recorrido de la trayectoria de Pedro Cabritas Reis. Podemos ver su evolución y podemos ver en las series que trabaja los temas que le interesan. Temas que desde los inicios de su andadura como artista, en los años 70, cuando empleaba, por ejemplo, el grafito, la acuarela, amplió un poquito más algún material, pues ya le interesaban, como por ejemplo la naturaleza, el retrato. En los años 80 su pintura evoluciona un poquito más, va integrando otro tipo de técnicas. En ese momento él pues se siente atraído, pues, por ejemplo, por el expresionismo que se hacía en Centro Europa, en concreto por artistas como Anselm Kiefer, también por las neovanguardias italianas, o entra en contacto con otros artistas interesados como él en la backpainting, y ahí su pintura pues adquiere unos rasgos un poquito diferentes, porque es una pintura mucho más gestual, con colores más contrastados. En algunos de ellos destacan los rojos, los amarillos, que a veces recuerdan uno de los elementos como es el fuego. Ya desde estos comienzos se ve su interés por jugar con esa dualidad entre figuración y abstracción. Nos presenta figuras, pero hay un recuerdo, hay un giro o una vinculación también con la abstracción. Son más que nada figuras a veces solamente insinuadas. De esa primera etapa tenemos aquí algunas obras, como por ejemplo Extraño presagio, donde se intuye esa figura, o La testigo ausente, que también podemos ver. Como digo, la naturaleza, y además él hace mucho hincapié en la naturaleza de tipo vegetal, no de los animales, sino la naturaleza, plantas, árboles, va a estar muy presente desde los comienzos de su trayectoria. Y aquí quizás, al igual que yo comentaba antes, que el grueso de la exposición y de la producción que nos ha traído está realizado entre los años 2019 y 2020, hay varias series que nos hablan de ese interés por la naturaleza. Un interés por la naturaleza que, como digo, ha sido una constante en su vida. Viajando ya hacia los años 90, él, entre 1996 y luego 1999 aproximadamente, hace algunas exposiciones en las que el centro de atención va a ser precisamente la naturaleza. En ese momento, además, le interesaba particularmente la idea del movimiento, lo ligero en la naturaleza. Y justo entre esas dos fechas que he mencionado, de esas exposiciones que hace, encontramos una obra aquí que se llama Pétalo Azul, donde a través de una imagen muy cercana a la abstracción, que no dejan de ser manchas de color superpuestas, podemos intuir esa idea de los pétalos de una flor o la imagen de la naturaleza. Otra de las series que nos ha traído aquí, relacionadas también con la naturaleza y sin movernos, como vemos, de la pintura, son los paisajes geométricos. También hay repartidos por la sala algunos cuadros que forman parte de dos series, una serie que se llama Landscape y otra serie que se llama Untitled Landscape. Volvemos a esa idea de relación, confrontación, juego entre lo figurativo y lo abstracto. A lo mejor si nos situamos delante de una de esas obras, pues no nos sugiere ninguna imagen
clara relacionada con la naturaleza, pero seguro que hay una parte de esas series en las que sí vamos a ver esa relación o ese juego al que nos invita a entrar o en el que nos invita a participar Cabrita entre lo figurativo y lo abstracto. En los años 90, Pedro Cabrita, también porque estamos hablando del momento de la posmodernidad que supone, por un lado, una revisión, pero por otro lado, en el terreno del arte va a suponer la apertura o casi la ruptura de los márgenes entre las disciplinas. Se van a romper esas fronteras que limitan lo que debe ser una pintura, de lo que debe ser una escultura, de lo que debe ser una instalación. Digamos que la obra va creciendo, hay un interés porque la obra se expanda también. Y en la obra de Cabrita, que ya venía de algún tiempo atrás añadiendo, sumando elementos, esos elementos que va a ir sumando van a hacer que la obra requiera salir de ese espacio bidimensional y ocupar el espacio. De ahí, eso que comentaba también anteriormente, de ese paso hacia la escultura por la que es muy conocido internacionalmente, además de diferentes tamaños y ocupando diferentes espacios, y también su trabajo en la instalación. En cuanto a la instalación, yo en todo momento estoy respetando la idea del artista, que concibe esta obra como una obra única. En ningún momento habla de instalación, porque si bien él en algún momento, más o menos temprano de su trayectoria, él trabaja la instalación, él piensa que la instalación es un término que ha quedado algo desvirtuado y ha pasado a ser de algo artístico a algo más decorativo. Entonces él, digamos que quiere alejar esa palabra instalación y concebirlo como obra única. Pero sí es cierto que en su trayectoria tiene un momento muy interesante, tanto la escultura como la ocupación de ese espacio. Para que esa obra vaya creciendo, él al principio pues va añadiendo técnicas nuevas, va creciendo en información, en técnicas, en materiales, pero esos materiales cada vez son más grandes. Y hay un momento en el que, casi conectando con su origen como un artista rebelde en un momento políticamente complicado de Portugal, que es el momento de la dictadura que hay en Portugal, va a utilizar elementos a veces encontrados, a veces adquiridos en mercadillo, pero elementos que vienen de otros escenarios y que él integra en su pintura y que él integra en su obra. Puertas, cristales, marcos de ventanas, cualquier objeto que le hable de un pasado, cualquier objeto que le hable de la memoria, que va a ser también uno de esos pilares muy importantes de su obra, del concepto que hay detrás de su obra. Como parte del grupo de obras dedicadas a la naturaleza, Pedro Cabrita Reis ha querido traer también 5 esculturas que tenemos aquí, que son esculturas realizadas en bronce, también en los 2 últimos años, en 2019 y 2020, y claramente los títulos ya nos está indicando de qué quiere hablarnos. Son flores, son troncos y son, como él comenta, piezas de la naturaleza vegetal, no animal. Como comentaba anteriormente, esta exposición nos permite hacer un recorrido por distintas series, distintas temáticas que desde el principio de su trayectoria le han interesado a Pedro Cabrita Reis. Otra de esas temáticas es, por ejemplo, el autorretrato. Han venido varios autorretratos, algunos realizados en los años 90, otros realizados más cercanos en el tiempo, algunos con los ojos abiertos y otros con una influencia también muy expresionista en el juego del color, con cierto acercamiento también a rasgos que nos llevan a pensar en la abstracción, donde podemos ver el rostro de Pedro Cabrita Reis de frente y
de 3/4 casi de perfil. En algunos de estos retratos el artista aparece con los ojos cerrados. Quizá sea una forma de reflexionar, quizá sea una manera de introspección para pensar en su propia obra, quizá sea parte de esa teoría que está relacionada precisamente con su trabajo, con la luz, que la luz ciega, que hay que pintar desde la oscuridad, y a lo mejor la oscuridad le sugiere cerrar los ojos para volver a pintar. Pedro Cabrita Reis nos deja con muchas incógnitas, porque es un artista al que no le gusta explicar su obra, porque su obra se explica por sí misma. Lo que ocurre que nosotros sí tenemos que conectar con esa obra, y sí tenemos que conocer también de alguna manera sus planteamientos conceptuales para conocer y acercarnos un poquito más a lo que él quiere transmitir. Otro grupo de obras que él nos ha traído hacen referencia a otras obras y a otros artistas de la historia del arte. Tenemos obras de Pedro Cabrita Reis que hacen referencia, por ejemplo, a Van Gogh, a La noche estrellada, o a Picasso, con un título muy curioso que es La Demoiselle d'Avignon, la señorita de Aviñón, solamente una señorita de Aviñón. También tenemos otro juego en una obra que se llama Un falso Yves Klein, realizado sobre varias piezas de papel, dejando la huella de una pintura que no es el azul que el artista francés patentó, el azul Klein, sino más bien verde, pero dejando impresiones un poco a la manera de trabajar de Klein. Pero Cabrita no desvela, digo que es como un juego porque él no desvela por qué elige esas obras, por qué elige hacer su propio Morandi. Puede ser admiración, puede ser un guiño a la historia del arte, puede ser un juego, no lo sabemos. En nuestra mano está pues intentar también entrar en el discurso de Cabrita y conocer a través de su obra qué quiere decir. Otra parte importante de la exposición son las glass paintings, pinturas en las que el cristal, digamos que abre la obra al mundo, a ese mundo con el que Cabrita quiere conectar a través de su obra. En un momento dado, esa obra, Cabrita siente que tiene ciertas limitaciones, sobre todo cuando hablamos de la pintura. Y tiene las limitaciones no solo del plano bidimensional, sino del marco y de la imagen que nos está mostrando. El colocarle un cristal en determinados proyectos que él ha presentado, en determinadas exposiciones, hace que todo el mundo que está alrededor participe de la obra, que ese mundo con el que él quiere conectar a través de su obra entre también a formar parte de esa obra. Y como ejemplo hay uno muy curioso de esas pinturas con cristal que él ha titulado Retrato, y que es una obra que, además de englobar el mundo que está alrededor, si nosotros como espectadores nos colocamos delante, pues ya formamos parte de la obra y nuestro retrato forma parte de esa obra. Por supuesto, un retrato efímero, pero es un retrato. Anteriormente yo hablaba de esa acumulación, de esa suma, de esa adición de elementos y objetos en la obra de Pedro Cabrita. Muchos de esos objetos son objetos relacionados con la arquitectura, sobre todo, como decía, las puertas o las ventanas. Otros son objetos encontrados, telas, incluso sillas. En los elementos arquitectónicos que él integra en su obra, o cuando los utiliza como base para una obra o como lienzo para una pintura, él nos está planteando también a nosotros una referencia. Nos está jugando con nuestra memoria, está jugando con la metáfora que encierra el objeto. Nos está enfrentando a un objeto que reconocemos y nos plantea dónde lo hemos visto antes, de qué espacio puede proceder.
proceden de una arquitectura que es una forma de vida, que marca una forma de vida, que marca a una sociedad y que para Cabrita también tiene unas connotaciones políticas, puesto que la arquitectura está establecida o se establece en función de una forma de vida a la que nosotros o en la que nosotros tenemos que entrar y formar parte de ella. También hay un aspecto político en el uso de determinados elementos relacionados con la luz. Antes he hablado de esa idea, de esa confrontación entre luz y oscuridad, ese concepto de esa confrontación y de esa idea de la luz, de cómo él ve la luz y cómo cree que puede usarse la luz, es algo muy integrado en su obra. Pero además, él dice que hay elementos como una barra de luz fluorescente o un cable o un alambre que también sirven para dibujar, que también son líneas de dibujo. Él es pintor, pero además él dice que dibuja todos los días y además de dibujar con lápiz sobre papel, él puede dibujar con esos cables. En el caso de las luces fluorescentes, también, como digo, tienen esa connotación política porque remiten, y él quiere que a nosotros nos remitan inmediatamente a ese mundo obrero, a ese mundo fabril de la industria. Con esta visita comentada hemos querido acercar un poquito más la obra de este gran artista portugués a todas las personas que están interesadas en el arte contemporáneo, para sentirse envueltos por esta obra única, esta gran pieza de arte basada en la pintura de un gran artista como es Pedro Cabrita Reis.